Carvajal, director del CELADIS, precisamente para hablar con detalle de todo lo que se ha estado trabajando. Roger, muchas gracias. Como siempre es un gusto conversar contigo. Un gusto, Jimena, estar aquí otra vez para tratar estos temas tan importantes. Además, este tema ya lo habíamos tocado en anteriores gestiones, el año pasado, el anteaño pasado, de manera permanente hemos estado tocando lo de la infección viral por roedor. Sí, bueno, en general las infecciones virales tropicales que tienen que ver mucho con el desequilibrio ecosistémico del medio ambiente, que provoca la aparición de plagas, de animales que pueden constituirse en vectores y que dan lugar a este tipo de patologías, pero donde hay que recalcar muchísimo la afectación del ambiente que el hombre hace, modifica todos los hábitats y ese desequilibrio provoca estas cosas. Esto es una expresión más de aquello que varias veces hemos hablado cuando hablamos de antivirus, cuando hablamos de las aquella cantidad de langostas que aparecieron. Bueno, todos los temas que venimos tocando son pues expresión de este desequilibrio ecosistémico, que es porque el hombre invade hábitats, incendia selvas, chaquea y quema y deforesta, elimina animales del ambiente que son biocontroladores de otras especies, y todo ese desequilibrio conduce a la aparición de este tipo de patologías. Y justo la fiebre hemorrágica, que se ha diagnosticado en este caso, es uno de los ejemplos más claros a nivel mundial. Esto ocurrió desde los años 50 en el Beni, donde se empezó a implantar la ganadería y hicieron grandes extensiones de terreno, quemaron selva. Y bueno, con la quema de la selva, las serpientes, muchas aves que se alimentan de roedores, felinos, etcétera, tuvieron que huir o desaparecieron, y los que regresaron a las siembras son los roedores, porque tienen más capacidad de proliferación, trayendo en ese entonces este virus que al roedor no le afecta, no hace una epizootía, pero sí transmite para los humanos, porque depositan en sus alimentos, sus heces, sus orinas, y el humano se contamina con ellas. Y bueno, esa es la consecuencia de las enfermedades letales, por cierto, pero que en fin, si se sabe manejar la cosa, se puede controlar. Esto ha sido precisamente confirmado, y lo que nos dice el doctor Carvajal, esto ya que emergió en Bolivia a finales de los 50, según el estudio de la Universidad Mayor de San Andrés. Desde el 59 hasta el 62 hubo como 470 casos en la isla de Orobayaya, provincia de Itenes, y en las comunidades que rodean a San Joaquín. De estos 142 casos, es decir, el 30%, murieron, según el estudio que realizó la UNSA. Sí, son estudios, es un artículo que sacaron un grupo de estudiantes de medicina, muy interesante, con muy buena información. Y efectivamente así habían episodios que subían, aparecía y luego remitían. Y los porcentajes de muerte eran muy altos antes, ahora han bajado un poco. Pero sí, efectivamente, habían áreas muy específicas, el río Itenes, el río Blanco, todo lo que se área de Baures, o sea, en la parte oriental del Beni, ¿no? Pero como esto ocurre, se va dispersando el proceso, los roedores no están en un solo lugar y van abarcando otros territorios, y es posible, por lo que se ve, que han llegado al norte de La Paz, que es donde aparece que otra vez emerge este brote, y es porque el norte de La Paz, todos sabemos, ha sido fuertemente invadido. Este tema de la corrida al norte, que se llama en La Paz, si ustedes caminan por allá o viajan, van a ver que a los lados de la carretera todo está quemado. No hay árboles, no hay selva, hay pastizales, pajonales, y se han hecho sembradíos de arroz, de yuca, etcétera. Pero en ese afán la gente no tiene los cuidados necesarios para no afectar a la naturaleza, siempre lo hace. Pero además de la afectación de la naturaleza, hay otro tema importante, que es la seguridad sanitaria. La seguridad sanitaria consiste precisamente en procedimientos que hace desde el Estado hacia la población para que ella cuide su salud. Por ejemplo, el tema de higiene alimentaria. Hay que inducir que la gente sepa manejar sus alimentos, sepa pelarlos, sepa lavarlos, sepa cocerlos, pero que no se contamine, que no se caiga. Toda una cantidad de procedimientos que debían estar desde el colegio y a lo largo de toda la vida del humano, ir practicando. El tema de seguridad sanitaria está bastante descuidado, eso hay que reconocer, y eso hay que recomendarle al Estado que se mete en eso, porque además es parte del sistema de salud. Porque si no se considera así, entonces la salud le están viendo ahora solamente como atención sanitaria,
qué pasa en los hospitales, si hay suficientes médicos, etcétera, pero la parte primordial, que es la prevención, no se la está viendo, y estas son las consecuencias. Cuesta muchísimo más tratar este tipo de problemas, tener que tener bioseguridad nivel 5 en laboratorios y mucha gente, cuando se podría prevenir desde el principio, que cuesta simplemente algunas medidas e instrucciones, y que los municipios se hagan cargo de la seguridad sanitaria de sus regiones, ¿no? Bueno, no hay la asistencia suficiente, la educación ni el control en el área rural. No la hay, y los alimentos que nos llegan del área rural. Sí, llegan del área rural, pero hay que tomar en cuenta que los ratoncitos, en este caso, llegan a los ámbitos poblados, donde hacen sus depósitos en busca de alimento, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto ellos lo hacen en los lugares donde está guardada la comida y los alimentos que van a salir a la ciudad? Eso no está investigado. ¿En qué medida ocurre con muchos alimentos, incluyendo la coca, por ejemplo, que la secan en las calles, ¿no? Hay que hacer esa investigación, porque tampoco se puede afirmar de que está todo contaminado. Eso es sería sin motivo alarmar, pero tampoco hay que descartar. Por lo tanto, eso amerita una investigación, y la universidad tendría que involucrarse en aquello, y el Estado también, hacer todo un screening, que se llama, de ver qué grados de contaminación con estos virus existen en los alimentos. Ahora, claro, en la medida que va pasando el tiempo, también ese virus se inactiva, hay que tomar en cuenta, ¿no? No está igual todo el tiempo. Ocurre cuando el animal ha defecado recientemente o ha orinado, y que eso es lo que contamina, y el sujeto que está por ahí toma contacto con aquello, ¿no? Pero si se queda mucho tiempo, pues va perdiendo, y si además se expone al sol y todo aquello, va perdiendo actividad del virus. Ha habido mucha advertencia y recomendaciones precisamente con los alimentos, las frutas que nos llegan, por ejemplo, del norte, naranjas, en ese caso... Bueno, todo depende de los lugares de depósito. Obviamente el ratón no va al árbol, no va a contaminar. Hay que tratar de que la gente, por ejemplo, corte de los árboles las naranjas, los que son cosechadores, no las recojan las del suelo. Pero siempre las recogen eso. Pero es que siempre las recogen. Y es porque hay en tanto contacto con muchos otros microorganismos también. Y la acumulación, ¿no? Que no hayan roedores donde se acumula, se guarda la naranja, el plátano, las frutas. Mira estas imágenes, Roger. Hoy circularon estas imágenes. ¿Es el ají? Es el ají. El ají que hacen secar, y mira los roedores. Claro, esto seguramente es el área de Sucre, mira, ¿no? Mira, sí. Pero sí, los roedores están por todos lados. Pero el riesgo que tenemos todos al ver los alimentos así. Así nomás está, y no hay seguridad sanitaria, no hay higiene de alimentos. En el propio Caranavi la basura está por todos lados, no tienen un área de manejo de la basura está en las playas, cerca de los ríos, huele tremendamente con el calor, y nadie dice nada. Entonces, Caranavi y los demás pueblos están en esas condiciones, y los roedores están por todos lados. Eso hay que tomarlo en cuenta, y debía haber una actividad muy fuerte de seguridad sanitaria este tiempo a cargo del Estado y los municipios. Ahora, bueno, estas imágenes realmente circularon en las redes sociales, fue increíble, pero esta es la realidad. Si uno empieza a ver más, todavía terminará... Sí. Terminaremos asombrados, preocupados, llorando. Sí, esa es la realidad de nuestro sistema de higiene alimentaria, en muchos niveles, no solamente en el campo, también en la periferia de las ciudades, y a veces en las ciudades mismas, ¿no? El área endémica de la fiebre hemorrágica boliviana, que es lo que se ha ido hablando, que uno de los tipos de arenovirus, es la fiebre hemorrágica boliviana. Sí. Tú dices que el área endémica de los roedores que portan este virus se concentró en las provincias del Beni, pero luego se expandió también al trópico, a La Paz, al trópico de Cochabamba, en el Chapare. Sí, es que no se puede detener, no hay nivel, no hay muros para esto. Los animales se procrean, avanzan en otros lugares. Todo depende de las condiciones de humedad, de alimentación, de que sus biocontroladores los tienen en algún lugar concentrados, o les permiten la fuga. Es una biodinámica muy activa de todo este tipo de animales en su relación con otros animales. Entonces, tampoco se conoce toda esta dinámica muy bien. Los ecólogos tienen que darnos muchas luces al respecto para saber por dónde están yendo, pero además considerar siempre de que estos llegan a los lugares donde hay humanos, porque ellos dejan alimentos libres para que ellos se alimenten, ¿no? Bueno, los arenavirus de Sudamérica incluyen formas patogénicas para el humano, muy antes. Otras que no lo son. Sí, hay otras que son más de menos patogenicidad, y que mucha gente se ha de enfermar con aquellas, se ha de infectar, digamos, pero no enfermar,
que ahí esa posibilidad no hay, infectarse y no enfermarse, porque la respuesta inmune es muy activa y puede no dar sintomatología clínica. En cambio hay otras de alta patogenicidad, como estas, que provocan daños en diferentes lugares. Una cosa que es interesante notar es que hay otras fiebres hemorrágicas que no son por este arenavirus. De hecho, el dengue hemorrágico, por ejemplo, el dengue grave, es una fiebre hemorrágica también, pero causada por el virus del dengue. Pero en este caso el virus ataca a células blancas de la sangre, del vaso, de los tejidos, o sea, células del aparato inmunitario, y provoca una serie de daños y también, consecuentemente, la liberación de sustancias que atacan a las células encargadas de la coagulación de la sangre, por eso se genera hemorragia. En el caso de los arenavirus, se reproducen en las células que conforman los capilares de la sangre, en las células de la pared de los capilares, en el endotelio. Ahí se reproducen, por lo tanto hay una fragilidad capilar enorme y por ahí sangra. Entonces, por más que le metamos muchas plaquetas, como han hecho en este caso, no se va a eliminar la hemorragia, no se va a cohibir. Entonces, todo eso hay que conocerlo muy bien para el manejo, ¿no? Y eso obviamente se enseña en la facultad y los médicos tienen que estar capacitados para aquello. Las fiebres hemorrágicas virales, Roger, son un grupo de enfermedades que pueden llegar a ser mortales y que son causadas por virus pertenecientes a diferentes familias, una de las cuales es la de los arenaviridae, arenavirus. Y dentro de esta la fiebre hemorrágica boliviana con el virus machupo. Hemos visto, por ejemplo, que los roedores del género Calomis, callosos, sí, son los conocidos como lauchas, ¿no? Sí, eso se llama así en la Argentina, es el nombre del laucha, tiene su colita larga. Pero no se maneja ese nombre acá, por lo menos que yo conozca en el trópico boliviano. Sí, son ratones simplemente de esos que ya se conocen que están por ahí. Bueno, en este momento el roedor silvestre, en todo caso, podemos llamarlo así, está distribuido también en las tierras bajas, ¿no? No solo de Bolivia, estamos hablando de Brasil, Paraguay, Argentina. Venezuela. En Bolivia en particular es en el oriente del país, desde el Beni hasta Tarija, pero estamos viendo en La Paz. Sí, se ha expandido hacia el norte de La Paz. Lo que pasa es que también algo que debe ser determinante es cómo se va afectando el ecosistema. Y en La Paz antes no había deforestación que hay desde hace unos 15 años, y eso es lo que también ha incidido. Al haber deforestación, los biocontroladores, aves nocturnas, zorros, etcétera, van escapándose. Claro. Y entonces llegan los ratones. Eso es lo que determina la biodinámica migratoria de estas especies, o sea, donde no hay quien lo controle. Seguiremos deforestando, seguiremos chaqueando, seguiremos poniendo agrotóxicos también, sin medida, que por eso es lo que se está dando ahora, este desequilibrio del ecosistema. Cuando, por ejemplo, quieren matar animales con productos químicos, se muere el animal, supone en este caso el ratón, pero quien se lo come también se enferma y se muere. O sea, aquella ave o aquel zorro o aquel felino. Entonces se va expandiendo la mortalidad. Si quisieran hacer una desratización, no tenían que hacerlo jamás con estos productos químicos. Se tienen que usar productos biológicos. El Biorad, que es Salmonella tifimurium, es el que afecta específicamente a roedores y por un tiempo los mata y no afecta al quien se los comió. Aunque se coman el cadáver, y no afecta a la gente que está cerca. Entonces tiene bastante, digamos, especificidad. Sin importar el resultado molecular de los análisis que se están llevando a cabo en los laboratorios, el CDC o el CDC, Atlanta. el Centers for Disease, creo que Central ¿no? Disease, sí. Sí, es muy importante que se realicen las campañas de captura de los roedores de la zona. Sí, lo que pasa es que tiene que hacerse toda una, primero investigación y una campaña para eliminar esto. Tiene que eliminar roedores que están invadiendo todas las áreas periféricas de las ciudades en los basurales. Tiene que eliminar. Transmiten no solamente esta enfermedad, transmiten muchas otras enfermedades a través de sus piojos, por ejemplo. No debiera permitirse esto. Hay que eliminar la basura, obviamente, que es donde están. Hay que saber cuidar los alimentos y hay que eliminar el exceso de roedores y no eliminar a los que eliminan a los roedores, a los biocontroladores. Es tener una cosa integral. Si no vemos la cosa en toda su complejidad, no vamos a poder plantear soluciones integrales. Si solamente es el tema sanitario, nos vamos a quedar ahí y va a seguir ocurriendo la causa. Las cosas complejas hay que verlas en su causalidad. ¿Qué ha causado esto y qué ha causado aquello? Por ejemplo, decimos, ¿por qué estas personas están afectando el medio ambiente, destruyéndolo y causando ese problema?
Bueno, son personas que no tienen empleo en las ciudades y que tienen que irse allá a sobrevivir y a ver de sembrar cosas para su propia alimentación, porque ni siquiera eso entra al mercado porque está muchas veces muy abastecido de yuca, de arroz. Entonces hay que ver todas cosas, el tema de empleo urbano, el tema de empleo rural. Claro. Entonces es una cosa muy compleja que quien tiene la posibilidad de verlos, el Estado, pero no lo ve en su complejidad, ve cosas muy puntuales. Por eso estamos planteando que la universidad, dada su capacidad interdisciplinaria, pueda ver esto desde tema turístico, administrativo, migratorio, psicológico, médico, bioquímico, todas las cosas. Y esa integralidad es que la que va a formular nuevas respuestas que el Estado no las puede acceder porque no tiene esas características, no está en su naturaleza abordar las cosas de esa manera. En alguna oportunidad hablábamos del dengue, de otras presencias, por ejemplo, de vectores en el norte paceño, y cómo han ido mutando, cómo han ido en una historia evolutiva independiente incluso, y que ahora vemos la cantidad de mosquitos que vemos en la ciudad de La Paz, por ejemplo. Se tiene que hacer un estudio, ¿no?, de todo esto. Sí, el cambio climático está incidiendo también en esto, hay que reconocer. Está calentándose cada vez más las zonas altas y los mosquitos también están ascendiendo, y no solo mosquitos, también otros vectores como las vinchucas, y hay vinchucas en Río Abajo, por ejemplo, que no se sabe si están infectadas, pero potencialmente podrían traer enfermedad de Chagas, por ejemplo. Entonces, tienen que haber los estudios de este tipo de epidemiología, episodias eventualmente. ¿Bolivia, La Paz, tiene la posibilidad de hacer estos estudios? Bueno, la universidad sí. Tiene la capacidad instrumental, humana, recursos humanos. El CELADIS, bueno, pero además en conjunción con muchos otros, con hospitales y todo aquello, pero tiene que hacerse de manera interdisciplinaria, porque cuando es una institución lo que sabe hacer nada más, queda una tesis, un manejo que está por ahí archivado, no se plantea una solución. O sea, generar investigación a través de la investigación, resultados no es suficiente, tienen que generarse soluciones. Y las soluciones públicas, ¿no?, son juntar resultados y formular políticas públicas y toma de decisiones. Lo que pasa es que el Estado nunca convoca a la universidad. Ahora mismo no lo ha hecho. Cuando debiera realmente ver qué es lo que se puede hacer, porque hay que recordar que las políticas públicas, su base fundamental es el conocimiento, y la universidad es la entidad gestora del conocimiento, y el Estado está manejando con otros principios para generar sus políticas. Por eso estamos tratando de inducir al Estado que haga esa interacción, que no nos eluda, porque tampoco deben ser nosotros solos, porque hay muchas que son de política pública. La universidad no es una entidad para hacer políticas ni implementarlas, pero sí puede formular bases para las políticas, bases científicas para las políticas. Proponer también soluciones a todo esto, pero claro, no se puede sin la decisión política. Claro, podemos hacer una investigación, por ejemplo, de toda la complejidad de cómo ha ocurrido esto, hasta el origen fundamental y todos sus causales, sus determinantes, todo eso es un árbol gigantesco, se debe poder hacer, pero eso tiene que ser una política macro. Pero si el Estado simplemente aquello lo archiva y funciona en base a sus propias decisiones o asesorías que vienen de millones de kilómetros lejos, no, pues no está confrontando la realidad. Imagínense, Jimena, que llega un consultor desde quién sabe dónde y va hasta la zona. Son 3 expertos internacionales que el gobierno ha contratado. ¿Qué tanto nos pueden decir si lo que se requiere es una investigación profunda y estar allí mucho tiempo y trabajar en diferentes condiciones, que la universidad debe poder hacerlo en consonancia con el Estado, acompañando obviamente? Y es una cosa más larga que vengan 3 consultores 3 días, ¿no? Eso pueden dar algunos consejos, pero nada más, creemos. A no ser que conozca mucho más del lugar y no sabemos de dónde ocurrió aquello. Pero nosotros tenemos que hacer la investigación, y de hecho el rector y todas las autoridades están ahora con la idea de que se monten equipos multidisciplinarios que aborden estos temas, y que independientemente de que el Estado tome o no los resultados o tome o no las soluciones planteadas, esto debe ocurrir como una política universitaria de vinculación con la sociedad y con el Estado. Por eso es que la universidad debe plantearse como la nueva entidad estratégica del Estado para contribuir a estas soluciones, ¿no? Como en otros países sí lo es, a diferencia de lo que pueda surgir ideológicamente y demás, pero es la academia la que propone, la que apoya, la que es el instrumento de trabajo en las políticas públicas. En otros países es así. Y muy intensamente en algunos países, en unos más, en otros menos. En otros más bien trabajan con las empresas, ¿no?, para el tema productivo, pero trabajan con alguien, no pueden estar solitas como aquí estamos,
y los resultados simplemente se archivan en anaqueles. Entonces esa es la nueva visión que tenemos que darle a la universidad. El doctor Roger Carvajal, acompañándonos esta noche, es director del CELADIS y precisamente la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad más importante del país, ha conformado una comisión científico-técnica para encarar el problema de la infección viral por el arenavirus. Muchas gracias, Roger. Ha sido muy amable. Un gusto estar por aquí, Jimena, y cada vez que haya esto, pues estaremos prestos a discutir esta temática con la gente. Muchísimas gracias por ese tu compromiso. Claro que sí, Jimena, gracias. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Enseguida tenemos más para compartir con todos ustedes aquí en el Jaque Mate.